Durante más de 2 décadas, Alberto del Río fue considerado una de las figuras más carismáticas, intensas y respetadas del mundo del entretenimiento deportivo. Su presencia imponente, su elegancia innata, su capacidad de interpretar tanto al héroe como al villano en el cuadrilátero, lo habían convertido en un ícono internacional. Sin embargo, la grandeza pública rara vez refleja la fragilidad privada, y detrás de los reflectores, lejos del ruido de los estadios, se escondía un hombre que enfrentaría uno de los golpes más devastadores de su vida: descubrir que la mujer que amaba lo había traicionado. Para comprender la magnitud de ese momento, es necesario retroceder a los meses previos, cuando la vida familiar de Alberto parecía al menos desde fuera estable. Sus seguidores lo veían compartir fotografías sonrientes, momentos cotidianos que transmitían tranquilidad y una aparente armonía doméstica. En entrevistas él hablaba con madurez sobre la importancia del hogar, del balance emocional y del deseo profundo de mantener una vida privada sólida, tras tantos años de exposición pública. Pero aquello que se muestra al mundo no siempre coincide con lo que late en lo profundo de un hogar. Poco a poco, sin saber exactamente cuándo comenzaron los primeros signos, Alberto empezó a notar pequeños cambios, silencios, que antes no existían, excusas vagas, miradas que parecían perderse en un punto lejano. Él no quería pensar mal, no quería sospechar, no quería permitir que la inseguridad destruyera algo que creía firme. Así que, como muchos antes que él, eligió confiar. Sin embargo, la realidad cruda, dolorosa e inevitable terminaría emergiendo. Todo ocurrió un día cualquiera, un día que jamás habría imaginado que quedaría grabado en su memoria como una marca imborrable. Alberto regresó antes de lo previsto a su hogar, pensando en sorprender a su esposa con un gesto sencillo, quizá una cena improvisada o una conversación tranquila como aquellas que ambos disfrutaban en los primeros años de relación. Pero al abrir la puerta, la energía del lugar era distinta. Algo en el ambiente vibraba con una tensión indescriptible. En ese momento, Alberto no encontró escenas explícitas ni pruebas visuales directas que lo confrontaran de golpe. Lo que encontró fue aún más devastador: expresiones nerviosas, actitudes evasivas, objetos fuera de lugar, mensajes en un teléfono móvil que dejaron muy poco espacio para la duda. La traición no fue un espectáculo cinematográfico. Fue un rompecabezas silencioso que empezó a encajar con una precisión cruel. El corazón se le encogió de inmediato. Ese instante, ese segundo exacto en el que la traición se vuelve indiscutible, tiene un peso emocional que pocos pueden describir. El mundo parece detenerse. El aire se vuelve pesado. Los pensamientos se atropellan en una mezcla de incredulidad, rabia, tristeza y desconcierto. ¿Por qué fue la primera palabra que surgió en su mente? Pero ninguna respuesta logró aliviar el golpe. La conversación que siguió fue larga, tensa y llena de pausas. No hubo gritos descontrolados, ni confrontaciones violentas, sino un dolor profundo, casi insonoro, que hacía que cada frase doliera más que la anterior. Su esposa finalmente admitió lo que él ya había entendido. Había construido una relación paralela, una conexión emocional y en cierta forma íntima con otro hombre. No importaba cuántas justificaciones intentara ofrecer. Para Alberto el daño estaba hecho. La traición en cualquier relación humana es una fractura que no solo rompe el presente, sino también los recuerdos del pasado. Lo que antes parecía sincero, ahora se contamina con dudas. Los momentos felices empiezan a cuestionarse. Los sacrificios compartidos parecen perder valor. Alberto sintió exactamente eso, una grieta interna que se expandía sin control. Durante las horas siguientes, su mente atravesó un torbellino emocional. Recordó sus viajes, sus ausencias por trabajo, los intentos por equilibrar su vida profesional con la personal. Se reprochó no haber visto antes las señales, aunque sabía que la culpa no le pertenecía. Se preguntó si su vida pública, siempre bajo escrutinio, había contribuido a desgastar la relación. Pero en el fondo, entendía algo más simple y doloroso: nadie merece ser traicionado. Cuando cayó la noche, Alberto se encontró solo en una casa que ya no sentía suya. Caminó por las habitaciones con una mezcla de nostalgia y rabia contenida. Cada fotografía, cada objeto compartido, cada recuerdo parecía haber adquirido un nuevo significado. Era como si la historia que había creído construir junto a su esposa
hubiera sido escrita de nuevo sin su consentimiento. Ese primer día tras la revelación no terminó con respuestas claras ni decisiones definitivas. Fue más bien el comienzo de un duelo emocional. La traición no solo destruye la confianza, también obliga a reconstruir la identidad. Y Alberto, un hombre acostumbrado a luchar en escenarios públicos, descubría ahora que la batalla más dura sería la interna. En los días que siguieron, trató de mantener la compostura frente al mundo exterior. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca notaron la diferencia en su mirada, un brillo opaco, un cansancio emocional que ninguna rutina podía ocultar. Las noches se volvieron más difíciles, marcadas por pensamientos que regresaban una y otra vez como un eco interminable. La pregunta que más lo torturaba no era cómo había ocurrido la traición, sino por qué. ¿Qué había fallado? ¿Qué había llevado a su esposa a buscar en otro lo que él creía ofrecer? ¿Cuánto tiempo había vivido engañado sin saberlo? Pero como suele suceder en los procesos de dolor profundo, las respuestas no llegaban de inmediato. Lo único que tenía claro era que su vida había cambiado para siempre. La traición destruyó su equilibrio emocional, pero también encendió una chispa de introspección. Empezó a hablar con amigos cercanos, a recordar consejos antiguos, a revisar fragmentos de su propia historia. Comprendió que incluso en la adversidad más amarga, la vida siempre ofrece una oportunidad para reconstruirse. Pero ese proceso sería largo, complejo y lleno de matices. Del final trágico que marcaría su vida. Un final que no estaba escrito por la violencia ni por el escándalo, sino por algo mucho más humano y devastador, la pérdida del amor que él creía seguro. Un final que, sin embargo, también sería el principio de su renacimiento emocional. La traición, una vez revelada, no acaba en el instante de la confesión. Ese momento apenas marca el inicio de un proceso emocional largo, tortuoso y lleno de capas que se superponen como cicatrices frescas. Para Alberto del Río, aquel descubrimiento no fue solo la ruptura de un vínculo matrimonial, fue un temblor emocional que sacudió cada rincón de su identidad. Los días posteriores al descubrimiento se convirtieron en un laberinto emocional. Aunque intentaba mantener una apariencia de normalidad, la verdad es que cada amanecer le recordaba la herida fresca. Alberto despertaba temprano mucho antes de que el sol asomara, con la sensación de que algo se había quebrado para siempre. Se sentaba en la cocina sin encender las luces, dejando que la penumbra lo envolviera como un manto de preguntas sin respuesta. Allí, frente a una taza de café que casi nunca llegaba a beber, revivía una y otra vez ese instante devastador en el que escuchó la traición en la voz temblorosa de su esposa. Era una repetición mental que no lograba detener. Las palabras se le incrustaban en la memoria como si cada sílaba fuera una espina clavada en su pecho. Y la pregunta que más lo torturaba seguía siendo la misma. ¿Por qué? La mente humana, cuando se enfrenta al dolor, busca explicaciones incluso cuando éstas no existen. Alberto repasaba cada conversación pasada, cada gesto, cada momento, en el que quizá había ignorado señales que ahora le parecían obvias. La traición, entendió demasiado tarde, no siempre llega de golpe. A veces se filtra como una sombra silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día ocupa todo el espacio. Las noches eran aún más difíciles. El insomnio se volvió un visitante persistente. Daba vueltas en la cama, incapaz de encontrar descanso. Y cuando finalmente lograba dormir unos minutos, despertaba sobresaltado con una mezcla de rabia y tristeza que lo dejaba sin aliento. Algo dentro de él había perdido la estabilidad. La cama, antes sinónimo de descanso, se había convertido en un lugar hostil cargado de recuerdos que ahora lo asfixiaban. En un intento desesperado por recuperar algo de control emocional, comenzó a entrenar con intensidad. Se refugiaba en el gimnasio como si el sudor pudiera limpiar el dolor. Golpeaba los sacos de entrenamiento con una fuerza que sorprendía incluso a quienes lo conocían de años. Cada golpe era una forma de desahogo, una manera de liberar la rabia acumulada. Pero al terminar, cuando el silencio volvía a dominar el ambiente, el vacío seguía allí implacable. Amigos cercanos notaron el cambio. Su mirada había perdido brillo, su sonrisa desapareció, su voz sonaba más apagada. Muchos intentaron acompañarlo, invitarlo a conversar, pero Alberto se mostraba reacio. No quería hablar, no quería exponer su vulnerabilidad, no quería aceptar que había sido herido en lo más profundo.
Su orgullo ese que lo había acompañado durante toda su carrera se resistía a admitir la magnitud del dolor. Sin embargo, con el paso de los días, entendió que no podía enfrentar esto solo. Un amigo de la infancia, uno de los pocos que conocía al hombre detrás del personaje público, se acercó a él con una franqueza necesaria. No eres menos fuerte por sentir dolor. Eres humano. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco que tardó en asentarse. Alberto, que durante años había construido una imagen de fortaleza, comenzó a permitir que esa fortaleza conviviera con su fragilidad. Era la primera vez que entendía que ser fuerte no significaba no sufrir, sino aprender a avanzar a pesar del dolor. Aún así, el proceso no fue lineal. Había días en que Alberto se levantaba decidido a reconstruir su vida, convencido de que la traición no definiría su futuro. Pero también había días en que el dolor lo derrumbaba sin previo aviso. Un perfume olvidado, una fotografía en el cajón, una canción que solían escuchar juntos. Cualquier detalle podía abrir de nuevo la herida. La duda fue otra sombra persistente. Aunque sabía que la culpa no era suya, no podía evitar hacerse preguntas dolorosas. Había sido suficiente. Había descuidado la relación sin darse cuenta. Había idealizado a una persona que no conocía por completo. Estas preguntas no buscaban culparlo, pero lo desgastaban. Entendió que la traición no solo destruye la confianza en el otro, sino también la confianza en uno mismo. Durante una de esas noches de insomnio, reflexionó sobre su vida profesional. Recordó los viajes interminables, los compromisos ineludibles, el cansancio acumulado de una industria que exige más de lo que devuelve. Tal vez pensó, la distancia emocional había comenzado mucho antes de la traición. No como justificación, sino como explicación. Y esa reflexión dolorosa, honesta, necesaria, lo llevó a comprender que la relación había estado debilitándose desde hacía tiempo, aunque él se resistiera a verlo. La traición no había sido un rayo caído del cielo. Había sido la consecuencia final de una cadena de silencios, desconexiones y heridas invisibles. Alberto decidió entonces tomar una decisión difícil pero necesaria, alejarse temporalmente de los compromisos públicos. No podía fingir normalidad delante de cámaras, ni ofrecer entrevistas con la sonrisa obligada de un profesional. Necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para pensar, para reconstruirse emocionalmente sin que el mundo lo juzgara. Ese retiro momentáneo fue un alivio y un desafío al mismo tiempo. Por un lado le permitió estar en silencio, escucharse a sí mismo, respirar sin prisa. Por otro lado, el silencio tan necesario también lo enfrentaba a sus propios pensamientos, algunos profundos, otros crueles, todos inevitables. Fue entonces cuando descubrió la importancia de escribir. Tomó un cuaderno viejo y comenzó a anotar lo que sentía. No buscaba crear un relato perfecto ni estético. Solo quería vaciar su mente. Las frases al principio eran torpes, llenas de rabia y de tristeza. Pero con el tiempo comenzaron a transformarse en reflexiones más serenas. Escribir se convirtió en una forma de terapia, un espejo que no lo juzgaba, un refugio emocional. Mientras tanto, la relación con su esposa se transformó en un territorio extraño. Había conversaciones tensas, intentos de explicaciones que ya no importaban, silencios que lo decían todo. La confianza estaba rota, y aunque ambos intentaron mantener un diálogo civilizado, la distancia emocional se volvió abismal. La separación era inevitable. Pero antes de enfrentarla formalmente, Alberto necesitaba entender algo más profundo que quería hacer con su vida después quizás de la traición. Sabía que seguir lamentándose no podía ser su destino. Había sufrido sí, pero también tenía la oportunidad de reinventarse. La caída no marcaría su final. Sería el inicio de una reconstrucción emocional lenta, dolorosa, pero posible. Comenzó entonces una fase nueva, la fase de aceptación. No aceptación de la traición, sino aceptación del cambio. Entendió que había perdido algo importante, pero también comprendió que no había perdido su valor como persona. Que la traición decía más sobre las decisiones de su esposa que sobre su dignidad como ser humano. Ese pensamiento, aunque simple, significó un punto de quiebre. Por primera vez desde el día del descubrimiento sintió un respiro. Un alivio tenue, casi imperceptible, pero real. Y en ese pequeño alivio,
Alberto descubrió algo que cambiaría el rumbo de su duelo emocional. La traición no sería el final de su historia, sino el catalizador para convertirse en una versión más fuerte, más consciente y más auténtica de sí mismo. La herida seguía allí. No desaparecía de la noche a la mañana. La confianza rota, el orgullo herido, la tristeza acumulada. Todo formaba parte de un paisaje interno que todavía dolía. Sin embargo, había algo distinto ahora, una chispa, una fuerza interna que comenzaba a despertar. Era como si después de aceptar la magnitud del dolor, Alberto hubiera encontrado un punto de apoyo en su propia vulnerabilidad. Ese punto de apoyo sería el origen de su renacer. Para comenzar a sanar, Alberto necesitó mirarse en el espejo sin la máscara del personaje público. Durante años había construido una identidad basada en el éxito, la disciplina y la fortaleza física. Pero ahora, en el silencio de su hogar, entendió que esos elementos no definían su esencia completa. Era más que un atleta, más que una figura reconocida. Era un hombre con miedos, heridas, sueños y la capacidad de reconstruirse. Empezó a hacerse preguntas esenciales. ¿Qué tipo de persona quería ser ahora? ¿Qué aspectos de su vida había descuidado? ¿Dónde había perdido el equilibrio emocional que tanto necesitaba? Estas preguntas no buscaban culpables, buscaban claridad. Poco a poco, Alberto comenzó a abrir espacios que antes no se permitía explorar. La introspección profunda, la vulnerabilidad emocional, la espiritualidad, el arte de perdonarse a sí mismo. Descubrió que sanar no significa olvidar, sino aprender a caminar con lo vivido sin que pese como una cadena. Aunque intentó enfrentar el proceso solo, pronto descubrió que nadie se reconstruye en aislamiento. Su familia, hermanos, primos, parientes que siempre habían estado allí, aunque de manera discreta, comenzó a acercarse con una sensibilidad admirable. No le ofrecían frases vacías ni consejos apresurados, simplemente estaban presentes. Lo acompañaban en silencio, compartían una comida casera, caminaban a su lado sin exigir palabras. Esa presencia silenciosa fue un bálsamo inesperado. Le recordó que el amor familiar no desaparece cuando la vida se derrumba. Sus amigos más cercanos también jugaron un papel esencial. Algunos lo conocían desde la infancia, otros desde sus primeros pasos en el deporte profesional. Todos ofrecieron lo mismo: apoyo genuino, escucha sin juicio y la certeza de que Alberto no estaba solo en su travesía emocional. La amistad auténtica se convirtió en uno de los pilares de su recuperación. Una de las etapas más duras del proceso fue aceptar que el matrimonio había llegado a su fin emocional, incluso antes de formalizar cualquier separación. Aceptar la pérdida no es rendirse. Es reconocer que aquello que se sostiene con dolor deja de ser un hogar emocional. Alberto entendió que la confianza rota no podía reconstruirse por obligación, que el amor traicionado no puede recuperarse con prisas, que sanar no significa volver al pasado, sino dejarlo atrás con dignidad. La aceptación fue amarga pero liberadora. La traición había sembrado dudas profundas en su interior. Durante semanas, Alberto había sentido que su valor personal se había reducido, que algo en él no había sido suficiente. Pero a medida que avanzaba por este nuevo camino interior, descubrió una verdad que cambiaría su perspectiva. El valor de una persona no depende de la fidelidad de otro. Esta frase lo acompañó cada día. Fue un recordatorio de que la dignidad no se pierde por ser traicionado. Fue también el inicio de la reconstrucción de su autoestima. Alberto empezó a cuidarse nuevamente, pero no desde la exigencia física del deportista, sino desde el autocuidado emocional. Alimentarse mejor, dormir con más tranquilidad, respetar sus tiempos, permitirse descansar, permitirse llorar sin vergüenza y volver a reír sin culpa. La etapa de introspección lo llevó a descubrir algo sorprendente: tenía deseos olvidados, proyectos postergados y sueños que había guardado por años. Comenzó a escribir su propia historia, no solo como un desahogo, sino como un testimonio humano que podría inspirar a otros en situaciones similares. También retomó ideas de proyectos profesionales que no estaban ligados a la exposición mediática: entrenar a jóvenes talentos, crear una fundación, impartir charlas motivacionales sobre resiliencia. Por primera vez en mucho tiempo, Alberto sentía que tenía un propósito que no dependía del éxito ni de la aprobación externa. Era un propósito que nacía desde adentro.
La búsqueda del perdón. Perdonar no significa justificar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa liberarse de la carga del rencor. Este fue uno de los aprendizajes más profundos de Alberto. Durante meses el enojo hacia su esposa y hacia el hombre implicado había sido una sombra constante. Pero con el tiempo comprendió que la rabia prolongada solo lo encadenaba al pasado. No podía escribir un nuevo capítulo si seguía atado al anterior. Perdonar no fue un acto inmediato. Fue un proceso lento, íntimo y liberador. Y cuando finalmente logró dar ese paso interno, descubrió que el perdón no era para ellos. Era para sí mismo. Redescubrir la libertad. El día en que Alberto despertó sin sentir un nudo en el pecho, supo que algo había cambiado. La tristeza seguía allí, sí, pero ya no lo dominaba. La traición seguía siendo un recuerdo, pero ya no definía su presente. El dolor seguía existiendo, pero ahora convivía con una sensación creciente de libertad. Esa libertad nueva se manifestaba en cosas simples: caminar sin prisa, hablar con honestidad, dormir sin miedo, reír sin sentirse culpable, mirar al futuro con esperanza. Era como si por primera vez tras la traición el mundo volviera a tener color. La transformación no fue milagrosa ni repentina. Fue lenta, llena de recaídas y avances de días luminosos y noches difíciles. Pero finalmente Alberto llegó al otro lado del dolor. Ya no era el hombre destruido del capítulo 1, ni el Olgautosper en lucha ya del capítulo. Era un hombre nuevo, un hombre que había aprendido a amarse de nuevo, un hombre que había descubierto una fortaleza emocional que jamás imaginó tener, un hombre que tras tocar fondo había encontrado una razón para levantarse. Su historia no era la historia de una pérdida, era la historia de un renacer. La historia de Alberto del Río no es solo el relato de una traición que quebró su vida, sino también el testimonio de un hombre que incluso en medio del dolor más profundo consiguió levantarse. Su viaje desde el derrumbe emocional hasta la reconstrucción interior revela una verdad universal: que el ser humano es capaz de renacer incluso cuando todo parece perdido. Alberto aprendió que la fidelidad de otros no define su valor, que el amor propio es un refugio poderoso y que las ruinas pueden convertirse en cimientos para una nueva vida. Su caída no fue el final de su historia, sino el punto donde comenzó a descubrirse de verdad. Y su renacer lento pero firme es un recordatorio de que nadie está condenado por el daño que otros causan. Hoy Alberto camina con una mirada distinta, una mirada forjada en la adversidad pero iluminada por la esperanza. Su historia, marcada por el dolor, se transforma en una lección de fortaleza, dignidad y valentía. Si esta historia te conmovió, si te interesa seguir explorando relatos profundos sobre celebridades, sus luchas, sus caídas y sus renacimientos, te invito a suscribirte al canal. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo episodio donde contamos historias humanas con emoción, respeto y rigor periodístico. Tu apoyo es esencial para seguir creando contenido de calidad, inspirador y auténtico. Gracias por formar parte de esta comunidad y por seguir estas historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad siempre puede aparecer una luz.